S. Barrera. ¿La fecha de reporte de la dotación debe ser en el mismo mes de la factura o puede ser dentro del año fiscal? Ángela, Bueno, entonces recordemos que si usted le queda fácil identificar en la factura qué derecho tiene cada empleador ahí a la dotación, cada empleado, digo, un empleado, cada empleado. Si usted dice, tengo una factura donde están todas las dotaciones de los empleados en el mes de abril o yo la compro para todo el año, la obligación de reportar estaría en los meses en los cuales usted tiene que pagar la dotación. Así pues ujú. tendría que ser, en los meses que usted lo tiene que pagar. O Simplemente que usted sea, en tendría que hacer mayo un sobre trabajo. abril, mayo sobre Ujú. abril, en septiembre sobre agosto y en enero sobre diciembre. Sería lo Listo. ideal, sería lo ideal. Y la factura, que es una sola, que usted no, pues, es decir, si se la desglosa la Depende. factura son 100 millones y es desglosada así trabajador por trabajador, pues sería muy bueno. Lo Si que yo veo puede. muy difícil, sí, pues lo veo muy difícil. Mm. Yo pienso que usted tiene una factura global y lo importante es que usted distribuye ese valor global entre el número de trabajadores a los cuales se le entregó la dotación y que ese valor que usted distribuyó corresponde al valor total y la factura la de guardar con soporte para dos propósitos, para el IVA, para legalizar la compra y la deducción del gasto laboral en la medida en que usted lo va a reportar en su contabilidad y la DIAN lo ha recibido reportado trabajador por trabajador desglosado que consolida base el gran valor en la nómina electrónica. Pero entonces la respuesta es debe reportar realmente en el mes siguiente a aquel en que entregó la dotación. Pienso que Bueno, es como debe ser. que es ahí, si usted lo tiene, si hay elementos para identificar de todo ese global que le facturaron, que le corresponde a Pedro, a Juanita o algo. De todas maneras, como este es el primer año que digamos todos estamos obligados a reportar en nómina electrónica y estamos esperando que la DIAN cambie esa resolución y todos los aspectos, pensaría uno que a quienes no les quede fácil hacer el reporte así por distintas circunstancias, tendríamos que esperar a ver la DIAN qué orientación nos da por allá finalizando el año, porque sí debe quedar acorde todo ese reporte antes de presentar la declaración de renta y entre los periodos, porque existirán compañías en que es muy difícil esa dotación desagregarla empleado por empleado. El problema es que ya la DIAN se pronunció de alguna manera en este oficio, en este concepto, exactamente en el 901-476, y entonces, ojo, pues que ahí sí la DIAN dijo que ese soporte de ese gasto en la nómina es el que permitiría hacer la deducción, que si no existía ese reporte en nómina, no se podría hacer la deducción. Dice así las cosas, el documento soporte de pago de nómina electrónica, el soporte que el empleador en calidad de contribuyente, el impuesto sobre la renta, soporta el costo o deducción del pago a una en cuenta derivada de la relación laboral por cada trabajador. Por otro lado, la factura electrónica de venta, documento equivalente, según sea el caso, soporta la respectiva operación de compra de bienes o servicios, pero por sí sola no soporta la procedencia del costo de deducción. En consecuencia, en materia de dotaciones, alimentación, hospedaje, la prueba de procedencia del costo de deducción está conformada por los diferentes soportes establecidos en la ley tributaria vigente para cada operación y dentro de la factura, y documentos soportan inscripciones con no obligados o documentos de soporte de nómina electrónica, entre otros. Cuando dice aquí documentos de soporte de nómina electrónica, está refiriéndose específicamente a la posibilidad de la deducción del gasto laboral. Entonces, yo sería muy amigo que simplemente la DIAN no me puede objetar que yo de un gran global que compre dotación, distribuya eso por el número de trabajadores. Así en la práctica, alguno le haya dos camisas más, tres pantalones más, cuatro botas más, y en estricto sentido no haya sido pues tan específico matemáticamente la división de ese gran valor por todos, pero es la única manera. Pues a menos que entonces yo me tome, que es más complicado, a ver cuánto le da a usted y hacer una aproximación de un valor, que insiste, un valor ficto, porque es que no está recibiendo un solo peso en efectivo de ahí, sino que estoy reportando es un costo que tuve comprando esos elementos. No sé, Ángela, ¿cómo lo veo ahí? Pues digamos que el tema está para irlo trabajando durante el año, sí, porque yo pienso que si usted lo identifica, listo, pero hay otros sectores que no es tan fácil de identificar y entonces, ¿cómo decimos que se van a quedar castigados? Debe existir otra forma, sí.
de cómo me lo acepten, porque de todas maneras, pues dentro de la legislación, la resolución ha ido cambiando las normas del estatuto tributario y la factura de soporte adecuado, simplemente acá, que para el beneficio de empleados nos están diciendo otro adicional. A mí me quedan las dudas en el sector que no lo puedan hacer, o sea, en el que lo pueda hacer o el que decide hacerlo, como lo indica Felipe, de a proporción, yo lo voy a hacer a prorrata, o pena pues de que vaya a tener un desconocimiento. Bueno, es una posición que se puede defender, es una posición que se puede defender. Habrán otros que dicen, yo no puedo defender esa posición, esperemos a ver qué pasa. Sí, el punto es que hay que bregar a lo que más se pueda a la vuelta por el tema de nómina, porque el susto es, lo que no pase por nómina, después lo pueden responder, es el susto. Ese es el susto que realmente es por donde yo creo que va la cuestión. Y como decía Ángela, ojalá que haya un pronunciamiento, de pronto flexibilizando el tema, pero hasta ahora no lo han flexibilizado. Y lo que sí es claro es que están pidiendo esa información y están diciendo que si no pasa por ahí, no permiten, lo cual no sé hasta dónde tributariamente pues sería injusto, pero ya está diciendo la DIAN eso, ¿cierto? Bueno, entonces el punto es, para mí la dotación, y yo me imagino que Ángel la comparte lo mismo, en lo posible de reportarse en el mes siguiente a aquel que se entregó y pues en lo posible desglosada empleado por empleado. ¿Estamos, Ángel, ahí? Sí, si tienen los mecanismos para hacerlo, sí, si no tiene, existirá otras formas en las que usted pueda soportar su costo o gasto, o si algún momento llega el requerimiento, puede ser alguna circunstancia que esperamos pues que no sea tan rápido que la DIAN empiece como a hacer esos cruces, sino hasta que tengamos todo como bien regulado, hacerlo así, porque de verdad que todavía hoy hay unos elementos que no están claros dentro de la norma que es la resolución 003. Perfecto. Gabriel. Le damos la voz a Nicolás Patascoy. Nicolás, te pregunto antes, ¿la pregunta que hiciste en el chat es la que vas a hacer o vas a hacer otra? Ponémosle la palabra, Nicolás. Adelante. Buenas tardes. Nicolás. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias, Hola Felipe, Nicolás. ¿cómo te va? Bien, gracias, señor. Cuéntenos. Bueno, no, es básicamente, digamos que ver el tema del reporte de cesantías y de vacaciones, porque pues básicamente el hecho de reportar mensualmente o reportarlo a 31 de diciembre, pues para efectos prácticos no tiene ninguna diferencia, ¿sí? O sea, lo importante es reportarlo dentro del año para que quede como tal especificado que hubo un gasto o un costo del año específico, ¿sí? O sea, se puede hacer mensualmente o se podría llegar a hacer 31 de diciembre consolidado. Lo vería yo. Hay una inquietud adicional a la que estamos planteando acá, y es que algunos fondos de pensiones voluntarios ofrecen unos planes institucionales que van hasta 3.800 VTs, ¿sí? Y esto es para efectos de retención en la fuente y generar un beneficio a las empresas, que hace que el dinero se vaya a un fondo común y ese dinero quede a nombre de la empresa, ¿sí? Es un fondo común a nombre de la empresa, pero pues hay una destinación para determinado trabajador, ¿sí? Y eso es un gasto que generalmente son unos valores considerables. En este caso, por efectos de que efectivamente se tiene que mandar en cabeza de algún trabajador, o del trabajador específico al que se le está enviando la plata al fondo al aporte institucional, ¿ustedes cómo ven ese reporte en nómina electrónica? ¿Sí? ¿Debería ir Listo. en cabeza del trabajador o cómo debería ir? Bueno, Ángela. entonces voy a tomar la palabra aquí, Nicolás, y gracias por tu inquietud. A mí me parece importante algo, Nicolás, dentro de la afirmación que haces respecto a que no es importante. ¿Me esperan un segundo, por favor? Esperemos a la doctora Ángela. Ella es la contadora, es la que sabe esos temas contables. Es muy importante que tengamos en cuenta que este es un tema que todavía está muy Sí, gris. exacto, no, es que aquí estaba organizando un tema aquí con el sonido. No, que quería hacer la apreciación de lo que dijo Nicolás en la introducción, que no es lo mismo reportar a diciembre 31 las cesantías y los intereses que reportarlo con el concepto de devengo, porque el devengo no es a diciembre 31. El devengo, y si miramos el reconocimiento del costo gasto de deducción, se hace mes a mes. Que
los sistemas hoy no estén adaptados para eso, es cierto. Que el año pasado la DIAN nos llevó a que hiciéramos ese reporte por un oficio, también es cierto, y lo hicimos por prudencia todo el año, teniendo en cuenta el oficio y también recordando que los oficios son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la DIAN, pero los contribuyentes se defienden con la norma. Cuando vamos a un proceso de discusión nos defendemos con la norma y la norma nos habla del devengo. Y los últimos oficios de la DIAN están hablando de devengo y devengo no es a 31 de diciembre, sino mes a mes, que en el que yo voy reconociendo ese tema. Eso para empezar. El otro tema del que nos está hablando Nicolás está ubicado en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario y es la posibilidad que tienen los empleadores de determinar o seleccionar una deducción especial para un grupo de empleados, que son unos aportes institucionales. No sé, Nicolás, si los aportes tuyos son condicionados o ya es aporte realizado en cabeza del trabajador. Entonces, enseguida me puede contestar. Generalmente Porque, son condicionados. listo, ok, Generalmente los muy hacen importante esa apreciación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese condicionado nos está diciendo hoy, vea, casi que ese aporte condicionado queda en un limbo y así pues lo especifican los fondos y así dice la norma. Es deducción hoy para usted, pero todavía no está relacionado directamente con el empleado ni va a ser ingreso del empleado hasta que se cumpla la condición. Vea, cuando usted tenga 3 años en la compañía, cuando tenga 5 años, cuando tenga 10, yo le voy a dar Cuando se 5 millones, retire, 10, cuando se retire. exacto, o cuando cumpla las metas de venta. Entonces usted cumple las metas de venta, yo hago eso. Entonces ese aporte todavía es hoy, si bien es cierto, es hoy una deducción para la empresa, no está asociada a ningún empleado y no puede ser todavía asociada porque no ha cumplido un requisito para decir, él tiene derecho. Entonces, si bien es cierto, es un beneficio del empleado, será un aporte que no quedará reportado todavía hoy la obligación en cabeza de cada uno de los empleados hasta que no se cumpla esa condición. Entonces, no pasaría por ese documento. Ese es distinto al aporte que también puede hacer la empresa, que muchas compañías tienen la posibilidad de decirle a los trabajadores, vea, yo a usted lo voy a aportar cada 6 meses a un fondo de pensiones y le voy a dar 5 millones o 10 y eso es otra forma de remuneración, pero ya usted dispone de eso como ingreso suyo, ya usted tiene derecho, ese usted sí tiene que ir a reportarlo en la nómina electrónica, si no hay un campo específico, porque creo que no lo hay, tendría que ir a otros conceptos. No sé, Nicolás y Sí, Felipe, ¿qué piensan de eso? pero en estricto sentido, exacto, yo estoy de acuerdo contigo porque en estricto Mm, sentido el dinero no tiene como tal una destinación específica para una persona, mm, ¿sí? mm. Sin embargo, pues como este es el soporte de costos y deducciones asociados a los pagos de un trabajador, ¿cómo yo hago para soportar Ocho, la que punta me de voy a Nicolás, yo afectar la el entiendo, cliente? Ángela, es como la empresa se va a deducir ese gasto y que pase por nómina electrónica Exacto, cuando yo pago al fondo. Yo creo que son entre las generalidades que vos ahorita me explicabas, o nos explicaba a todos, que igual la ley tributaria permite hacer deducciones de costos que no pasen por nómina electrónica, siempre y cuando uno demuestre como la afectación laboral que tuvieron con la destinación laboral. En el caso de un aporte a una cuenta institucional de pensiones, es un gasto laboral independientemente que esté indeterminado. ¿Qué pensás? ok. Bueno, porque, sí, porque, digamos, usted va a decir hoy, Nicolás, vamos a ir a cumplir, y digamos, sí, es un gasto de nómina, está dentro de beneficios a empleados y va a ser mañana de Nicolás. Pero para que sea de Nicolás, tiene que pasar que Nicolás cumpla los 3 o 5 años en la compañía. Entonces, si yo digo hoy que es de Nicolás y no sabemos la DIAN qué va a hacer con toda esta información, la DIAN podría decir, Nicolás, le falta ese ingreso en su declaración de renta o le falta este dato porque me dijeron que a nombre Totalmente de suyo acuerdo contigo. la compañía va a hacer. Entonces queda eso como en un limbo. Digamos que esos conceptos son de los que uno dejaría aquí como pendientes para cuando tengamos o una modificación a la resolución o otras posiciones para uno decir hoy con certeza lo tengo que reportar. Si usted compañía hoy le dice, a mí me da susto que me lo rechacen, pues me toca reportarlo en cabeza de Nicolás. Pero pensaría que todavía no es ingreso de Nicolás, todavía no está tan identificado porque no ha cumplido una condición. Si bien es ¿Qué? cierto, es deducción de la compañía, la norma lo soporta, que quede con un limbo. Porque ¿qué pasa mañana que Nicolás no llegue a cumplir los 3 años? La compañía se le devuelve ese dinero y tiene que hacer una recuperación de una deducción vía ingresos. Sí, creo que es más o menos con lo que tú estás mencionando, es la otra pregunta que yo hice ya para acotarla y Mm, es,
en las compañías generalmente a 31 de diciembre quedó una provisión porque van a hacer pago de bonos corporativos en marzo del otro año, ¿sí? A 31 de diciembre yo no tengo definido cuánto se va a ganar porque como tú dices, cada empleado, porque como tú dices, tiene que cumplir ciertas condiciones de desempeño, desempeño de compañía, bueno, una serie de condiciones que están dadas mediante una política y que solo hasta el mes de marzo, que es cuando liquidan los bonos corporativos, voy a saber, ¿cierto? Ahí va a quedar una provisión que es efectivamente para pagar unos bonos, pero yo a 31 de diciembre no sé específicamente a quién se lo voy a pagar. En ese orden de ideas, yo no debería estar reportando eso en nómina electrónica, sino hasta el momento efectivo en el que yo hago el pago, porque yo ya tengo la certeza de que efectivamente a Nicolás o a Felipe le pagarán determinado monto. ¿Tú cómo ves eso? Sí, es que digamos que uno poner la mano aquí en el caldero y es así como va a ser, a veces es hasta asustador, porque uno dice, esta situación es cómo se resuelve. Pero digamos que usted dice, a diciembre 31 yo ya tengo el gasto reconocido y la compañía cumplió con todos los requisitos de decir, mañana les voy a pagar y se los toman en renta, ¿cierto? Así se los toma Nicolás. Entonces, mañana cuando sea abril, yo tendría que ir a decirme, ya ese gasto que tengo allá está a nombre de Pedro, Ana, Juan, Nicolás, entonces yo debería ir a hacer un ajuste a ese reporte de nómina electrónica de diciembre porque ya se me pasó de ese global a saber que era Pedro, Anita, Juan. O determinar, vea, hay unos conceptos especiales que cuando se cumpla la condición, sí o sí, yo los voy a reportar, es en el pago. Y los conceptos generales de prestaciones, sí los reporto con devengo, que esa me parece una alternativa más viable. Yo decir, exactamente. Estos otros generales yo los reporto por devengo, que son los que fácilmente puedo identificar y los que necesitan una condición adicional en el momento de pago y así Exacto. estandarizar ese reporte. Yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo Nicolás, por lo siguiente, cuando tú dices, y realmente lo que nosotros pensamos, que lo importante es que quede consolidado el reporte en el año fiscal donde va a ser la deducción, lo claro también es que esas normas hay que interpretarlas según unas técnicas contables y por eso incluso pues, que nos acompaña la doctora Ángela, porque técnicamente el devengo no es en cualquier momento, el devengo es en la medida en que se va causando y se causa en la medida en que va pasando el tiempo. Y eso incluso por técnica contable debe estar asentado en las balances de las compañías mes a mes. Es así, Ángela, ¿cierto? Norma contable. El devengo no Y puede si el devengo es acumularse. Sí, exacto, el es mes a devengo no puede mes, usted acumularse mes a presenta. mes. Eso incluso así es que tiene que estar reflejado en el balance o el estado financiero. Eso sí, qué pena, esa es la contadora. Es en el Es los estado, estados financieros. el En los estado estados financiero. financieros usted O sea, yo no presenta pues puedo, el devengo mes a mes. Yo no puedo llevarme eso, hacer un corte a cualquier fecha y me traigo y me arrastro todo el devengo, sino que supone que mes a mes, yo a los estados financieros de junio debo tener ahí la causación de lo que a junio ha causado por cesantías, por prima, por intereses, por vacaciones. Estamos, es así, ¿cierto? sí, señor. Bueno, entonces en esos rendidas, cuando la DIAN ya en esos oficios que ha escrito que en todos ha hablado ya de evento, en ninguno ha hecho solo el pago o ha dicho puede acumularse el 30 de diciembre, entre otras cosas importantes que tengamos en cuenta que el año pasado se consolidó todo en diciembre por dos razones. Primero, porque en septiembre fue la primera transmisión de la nómina, ya está acabando el año, y segundo, por el oficio que salió en octubre para aplicar en noviembre, que era prácticamente diciembre, pero no por nada diferente. Este año, en cambio, sí tenemos ya todo un año que ha estado transcurriendo. Entonces, pues no sé, ya eso sí es a criterio y todas las compañías tienen sus asesores contables y tributarios muy buenos y ustedes saben igual o más que nosotros. Lo importante es llamar la atención de que analicen ese tema y que al interior de sus compañías verifiquen este tema con sus asesores contables y tributarios y miren cuál posición escogen, pero tengan en cuenta que sí es un tema de especial atención porque la consecuencia en este momento no es sancionatoria, si bien puede haber modificación de resolución 13, si bien han dicho que la van a hacer pero no lo han hecho, lo cierto del caso es que si cualquier imprecisión dentro de este año fiscal de no hacerse los reportes como deben ser, pueden implicar eventualmente un desconocimiento de la deducción y eso sí es una cosa muy delicada, porque imagínense, ese es el gasto en algunas compañías, por no decir que todas, de lo más importantes que hay para poder deducir de renta. Nicolás, ¿te quedó claro? Nicolás.
Ángela, una pregunta que te hacen en relación con un aporte Continuemos. Sí, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, Clarísimo. Ángela, con quería gusto. apuntar solo una cosa más importante. Mm. Estos aportes, hay unos que están condicionados al retiro del trabajador. Entonces, si esté condicionado cuando usted retira la compañía, como ya cuando la paga se retira, yo simplemente le doy una carta para que él lleve al fondo de pensiones diciendo que ya se cumplió la condición de retiro y que ya puede disponer de dinero. En ese momento no toca el reporte en nómina, porque el fondo es el que ya se encarga de reportarlo a él si él hace el retiro con su correspondiente retención, y ya es otro tema, no es un tema de la nómina electrónica. ¿Estamos claros ahí? Exacto, sí, es que con el tema de aportes hay que clasificarlos en dos grupos, los que ya quedan en cabeza del trabajador en forma directa cuando lo hace el empleador y los otros que tienen que cumplir una condición. Y cuando sale una condición, efectivamente en el certificado que expide el fondo de pensiones dice aportes consolidados en el año y ya la otra parte que haga con ese reporte y Y si, eso va a la DIAN. y si Ujú. la condición fue el retiro, como se lo entregamos con ese retiro, yo como empresa no tengo que reportarle nada. No, ¿Estamos? porque usted queda así, es que esto es una modalidad de apoyo, digamos, a los empleadores, una posibilidad que ellos tienen, los que cuenten con los recursos, para este gasto que tiene esa connotación especial, queda como en un limbo en el momento cero y ya se vuelve ingreso cuando se cumple la condición. Y si la condición se cumple con el retiro, yo Mm, como empresa, como fue posterior al retiro que ya, me echaron dinero, ya no tengo que reportarlo, ¿cierto? mm, Así es. exactamente. Sí, Sí, muy exactamente. bien. Bueno, seguimos. eh, Bueno, pregunta Juliana Benavides. La nómina electrónica, cuando se paga en terminación de contrato, prestaciones sociales, estas generan diferencias respecto a lo contable debido es a la disminución de un pasivo y no un gasto. Bueno, entonces voy a tratar de darle respuesta de la siguiente manera. Cuando, si bien es cierto, nos vamos al tema de, vamos a optar por devengo, que así es lo que nos está llevando las orientaciones de la DIAN y el deber ser. Entonces usted dice, listo, yo voy voy reportando de acuerdo a ese devengo las cesantías, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, pero la persona llegó y salió en agosto. Entonces, en agosto realmente ya se me concedió ese derecho o ese pago de esas cesantías. ¿Usted qué tiene que hacer en ese momento de agosto en el que tiene la liquidación de las cesantías? Usted tiene que ir a decir, ah, bueno, le pagué. Voy a mirar qué cesantías de estas que le pagué hoy, yo ya reporté vía devengo. Entonces, por ejemplo, le estoy pagando 15 millones de cesantías y yo ya había reportado 12 millones 500. Entonces, en este mes, cuando reporte agosto, tengo que reportar el otro pedacito que me faltaba, 2 millones 500, para llegar a reportarle a esa persona los 15 millones. Entonces, implica tener un control adicional en el momento de liquidación y decir, ¿qué he reportado día de vengo? Comparo con esta liquidación, ¿qué me queda faltando? Y lo reporto en ese mes de pago efectivo de la liquidación. no sé si quedó clara la respuesta. Sigamos con la siguiente que te respondo. Pregunta María Vivas. Frente a las vacaciones se reportan las posiciones mes a mes, pero no me queda claro cómo se identifica que se deben hacer los ajustes si se cambian los salarios, por ejemplo, en el mes de julio y reportamos de enero a junio un valor correspondiente al 1.25 mensual. Listo, Ya yo lo me voy a habíamos visto. apoderar de esto. Exacto, yo me voy a apoderar y es esto. Yo ya dijimos en unos minutos anteriores, era, usted reporte ese ajuste en el mes que hace el ajuste. No se vaya a devolverse en nosotros que hizo, sino hoy cuando reconoce el hecho contablemente y ese reconocimiento de ese derecho para ser fiscal es en julio, que dice, cambio el salario, yo tengo que ajustarme, no me voy a devolver en la contabilización de los meses allá, sino que ajusto por la formulación ese mes de julio y ahí sería el reporte de nómina electrónica. Le damos la palabra a Isabel Palacio. Isabel, buenas tardes, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Volviendo Buenas al tema tardes. de pensiones voluntarias, el caso nuestro es que tenemos un empleado que igual lo reportamos en la nómina electrónica, pero realmente el pago se va para Porvenir. Entonces no sé si eso tenga alguna, o sea, cuando transmitimos a la DIAN nos sale pues con notificación, pero es porque no aparece el número de cuenta bancaria.
Entonces la pregunta es, ¿eso tiene algún inconveniente para Mares o cómo debemos hacer? Pero ya es un pago que está en cabeza del trabajador, es decir, lo entraste al fondo a nombre del trabajador, no a una cuenta institucional. No, sí, no, a una cuenta del trabajador. Ah, O sea, bueno, lo eso que él ya lo- devenga se va directamente para una cuenta que él tiene creada pues como en el fondo. Entonces lo que queremos saber es que no tengamos ningún inconveniente porque realmente pago, pues como decir a la cuenta bancaria no va a haber, sino a un fondo. Ángel, ¿usted qué piensa? Listo. Listo, no. Realmente, ¿qué están haciendo para entenderle como el ejercicio? Vea, eh, Isabel dijo, los 10 millones de pesos que yo tengo derecho a la nómina, no me los gire en mi cuenta bancaria, sino que por favor, yo no lo necesito todavía para el sostenimiento, o tengo otras planeaciones financieras, unos pagos de vivienda y todo, llévemelo al fondo por venir. Pero ahí cumplió la condición de ser un salario, porque usted ya tiene el salario, y cumple el requisito de ser pagado del 771-5, tendría que mirar a ver, porque el fondo es una entidad financiera. Usted tendría que ir a revisar el 771-5, que nos exige como requisitos que esos pagos pasen por el sistema financiero. Voy a atreverme a leer esa norma, 771-5, que es reconocimiento fiscal, espéreme un segundo. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias. Pero ustedes le hacen un giro a porvenir. Le Sí, depositan en señora. la cuenta de porvenir. Ah, Sí. listo, cumplen con el requisito de estar dentro de estos medios de pago para la aceptación de costos, gastos y deducciones. No tiene ningún problema, porque eso Ah, va para la perfecto. cuenta de porvenir. Y usted simplemente tiene que tener el soporte que el empleado le dio la orden de que no le consigne a la cuenta bancaria, sino que le consigne a la entidad porvenir, como una carta del empleado. Que diga mi Ah, nómina mensual, por favor, consignarla al fondo porvenir, cuenta número tal, tal, y listo. Queda ahí. perfecto. Perfecto. Mil Bueno, gracias. Ujú. con gusto. Con Sigamos, gusto. Gabriel, con la otra pregunta. Realicemos. Pregunta Lady Roa, buen día. Si se deben reportar los costos y gastos, también se deberían registrar los valores de pagos a entidades de seguridad social que realiza la compañía. Yo pensaba que estaban, pero veo que no están sino los del trabajador. No sé, yo tenía la Ujú. idea de que estaban, pero no, ya Ángela es la que sabe esa deducción cómo opera entonces. No, esa deducción es viable con los requisitos que existen dentro del estatuto tributario. Si bien está vinculada a esos beneficios a los empleados, no tenemos forma hoy de cómo reportarla dentro de estos campos de nómina electrónica. Entonces, no sería requisito indispensable para la aceptación de ese valor pasarlo por nómina porque no hay un campo específico. No hay un Ángela, campo pero buena específico para observación eso. ustedes que están en el grupo de contadores y que mandan como estudios de la DIAN, bien interesante eso, porque si este es un proceso que se hace con el fin de que el empleador justifique sus deducciones de gastos, y dentro de esos deducciones y gastos están los pagos que él hace a la Seguridad Social por cuanto los trabajadores, a cuenta de que no tiene esa información, pues resulta paradójico, ¿no? Pero vea, tienen una lógica, Felipe, y para todos. Es que esa información la puede tener la DIAN de otra fuente, que se llaman las entidades, las administradoras, las que recaudan estos pagos. Ellos pueden decir, présteme la planilla y yo ya tengo el valor de esa seguridad social, Y ¿cierto? entonces, ¿por qué En pide la ese del tema. trabajador? Simpático, ¿por qué la del trabajador? Sí, Cuando la del trabajador bueno, ni que me la pero deduzco yo, porque esa es de él, no es es mía. de él. Sí, es una parte, pero bueno, digamos que es que cuando salen las normas, el que legisla no tiene como la posibilidad en ese momento, cuando está legislando, de ver todos los escenarios, ¿cierto? Entonces, los escenarios lo ve las personas que estamos dentro del ejercicio y que tenemos la situación, pero en el momento de legislar hay escenarios que no se pueden visualizar. Por eso hay muchas normas que van cambiando y unas que cambian constantemente. Esta no ha cambiado, no sé, me imagino que están ajustando todo un montón de puntos ahí. Perfecto. Bien, sigamos. Pregunta Juliana Benavides. Cesantías parciales que... Ah, esto quedó cortado el... Ah, no. Cesantías parciales que retiran directamente en el fondo de en el fondo de cesantías es un valor acumulado.
no siempre es del año vigente. Para reportar en la nómina electrónica, ese valor no está en el aplicativo de nómina por ningún reporte. ¿Cómo se haría para incluir dicho valor en el reporte de nómina electrónica si es correcto reportar un acumulado que llevan algunos trabajadores en el fondo? Bueno, entonces recordemos que esta nómina electrónica vino a dar vía jurídica a soporte, gastos y deducciones del 2021, ¿cierto? Entonces, en el fondo, si tenemos un empleado recurrente, en el fondo ya le hemos consignado las cesantías de otros años. ¿Qué nos tocaba a nosotros decir? Las cesantías que la compañía tiene causadas a diciembre 31 del 2021. Uno, cuando el empleado vaya al fondo, por allá después de febrero, que es la fecha en la que yo se lo consigné, yo la reporté, vamos a hablar de cesantías, a diciembre 31 del 2021, las debía haber reportado todas a diciembre 31. El empleado tiene derecho a que se las apunten a nombre de él en febrero. Y él después de febrero puede ir al fondo, pero es el fondo el que tiene la historia de las cesantías acumuladas del trabajador y el fondo la reporta porque él tiene una información especial que reportar en medios magnéticos y el fondo la reporta y la certifica. Ya la empresa no está afectada a su deducción, por eso que pase allá en el fondo. La empresa calculó a diciembre 31 sus cesantías, las reportó y pare de contar, las lleva al fondo y ya lo que haga el trabajador con ese dinero en el fondo ya no es responsabilidad de la compañía. La responsabilidad del costo de deducción es hasta diciembre 31 y vaya, consígnenlas en las fechas especiales. Ya el fondo hace todos los otros reportes. Así es. Así es. Pregunta Carolina Izaza. Por lo que entiendo, el reporte debe seguir haciéndose mensual y no anual cuando ya están consolidadas las prestaciones sociales, cuando ya están consolidadas las prestaciones sociales y las vacaciones. Bien importante, y le tomo antes la palabra a la doctora Ángela, que ahorita ya nos lo extiende mejor, precisamente porque es que no se está tratando de enviar información consolidada, sino que la DIAN habla de un concepto que es el devengo. Y el devengo, contablemente, la doctora Ángela nos explica, es la causación de un hecho que tiene una certeza y una obligación a favor del trabajador que mensualmente se va dando. Eso sí lo explica más técnicamente usted, doctor Ángel. Sí, exactamente, pues es ese tema. El devengo es el reconocimiento de ese pasivo que se tiene en favor del trabajador desde el momento uno, que digamos que es el mes que lleva en la compañía. Usted ya en ese mes que lleva el trabajador en la compañía, ya usted sabe que tiene una obligación, que tiene un momento y un valor ya determinados, que usted ya sabe, cuando cumpla los 12 meses tiene derecho a un mes de cesantías y usted va causando un porcentaje mensual. Y entonces, lo que antes teníamos como únicamente diciembre 31 hago la consolidación era como una verificación de cifras, pero con el tema de las NIF tenemos que ir reconociendo para presentación de estados financieros y para los periodos de devengo ese valor mes a mes. Eso es mes a Es mes. exactamente. Eso que acabo de decir, doctora, porque es que antes sí recuerdo, y de hecho en diciembre uno siempre dice la consolidación de cesantías, pero eso no se opone ni significa que el reporte de nómina vaya coherente con esa consolidación, porque insisto, todos esos conceptos que ustedes hablan del concepto de pago o devengo, lo que ocurra primero. Y el devengo no es una consolidación, es una causación proporcional y mensual de las acreencias que tiene el trabajador por el solo paso del tiempo, que son cesantías, intereses, vacaciones y primas. La dotación, por ejemplo, si está condicionada a que haya un tiempo de la jornada laboral y a que haya unas fechas. Por eso ese es un concepto que solo se reportará al momento del pago y que eso en 3 momentos en el año, 30 de abril, 31 de agosto, 20 de diciembre. Las indemnizaciones también solo si se cumple la condición del despido sin esta causa. Y también esos aportes institucionales, por ejemplo, aportes a fondos de pensiones, si dan de manera condicionada y entran indeterminados al fondo, solo se reportarían cuando se consoliden en favor del trabajador, de resto no. Pues pienso yo que los aportes a fondos de pensiones, cuando se cumpla la condición ante el fondo, así lo entregue el fondo, se reportan a nómina. ¿Usted qué piensa, Andy?
es que es muy difícil controlar en la compañía eso de cumplir esa condición y decir ya es ingreso en ese momento, porque queda incorporado en el tema del fondo. Y hay que mirar internamente cómo la compañía maneja eso, porque muchas compañías consolidan en el mismo año. Dicen, le voy a hacer la consolidación año a año. Entonces ya ella sí tiene el control de ese año, cumplieron los requisitos y yo tengo la obligación de certificar. Pero cuando esa consolidación va 5 años o 10 años, ya pues esa obligación de reportarla ahí en nómina, pienso yo, que se desvanece. Y que eso que acaba de decir la doctora Ángela es solo sobre los aportes a cuentas institucionales de fondos de pensiones. No estamos hablando de prestaciones, sino únicamente Ujú. de esos aportes que No, en esto lo cuyo puedo caso es volcar mejor que todo. se asesoren bien con su asesor tributario específico. Listo, no sé si le queda claro a la persona la pregunta. A Carolina le quedó claro. Sí, Continuemos. gracias. Bueno, perfecto. Pregunta Patricia, ¿el anexo técnico no trae todos los campos para reportar provisiones, dotación, etcétera? Entonces, ¿cómo se reportarían y en qué NIE? Dotación sí De tiene un dotación, campo, el 156. El de dotación es el 156. Ese sí está. Y en los otros, la mayoría tienen pues un campo. En caso de que no esté, existen los campos 146, 147 y 148 que dan de otros conceptos. pero bien importante que hay una sutileza en la pregunta que hace la persona, y es cuando la de provisión, Ángela, es que la provisión no se va a reportar porque la provisión puede que contablemente exista, pero en nómina electrónica no, porque como es una situación que está uno provisiona, hace como una reserva frente a una situación de una eventualidad para tener una contingencia, pero no hay una certeza que se vaya a causar ese gasto. Entonces, las provisiones no se reportan en nómina, pues entiendo yo. Por eso la tenemos usted para que nos aclare a todos. No, es que tenemos que recordar, sí que pasé como desapercibida esa afirmación, que debe recordar que hoy fiscalmente, pues como el tema de provisiones son muy poquitas las aceptadas fiscalmente y en el tema laboral casi que queda como una o algo, pero todo ese tema de prestaciones y todo, eso es un pasivo real, no se llama provisiones. Eso es un pasivo real en cabeza del trabajador y un derecho, una deducción real que tiene la compañía. Entonces, casi que esas quedan, porque quedan por ahí unas provisiones es de pensiones futuras, de pensiones de jubilación y otro tema, pues, si tienen especificado como un pago adicional por cumplimiento de unas metas, sería ahí, pero todavía quedaría como una contingencia. Pasa de ser una provisión a ser una contingencia en el mundo de las NIF y no existe todavía la obligación porque la contingencia no la podemos traer como una A la deducción en nómina. el año. Exacto. Ujú. No vamos a estar con una deducción y mucho menos para reportar en nómina. De las provisiones no se, pues se pueden llevar contablemente en las circunstancias que habló la doctora Ángela, pero eso no tiene que ver nada con reporte de nómina electrónica. Lo que las prestaciones, por el contrario, no son provisiones, son acreencias causadas con certeza con el solo paso del tiempo y por el hecho de estar bien de la realidad laboral. Por eso es que sí hay que reportarlas bajo el concepto de vengo mes a mes y no bajo consolidaciones. Esa es nuestra teoría, esa es nuestra interpretación. La idea de estos conversatorios precisamente es poner todas estas controversias para que se analicen pues, elementos acá y elementos allá, pero la idea es debatir el tema y dar nuestra interpretación, ¿no? Puede haber a mejor opinión de ustedes otros conceptos, pero estos son los que nosotros consideramos más conservadores y que les pueden llegar a evitar pues cualquier eventualidad ante la DIAN que no les vaya a admitir una deducción de un gasto. Gabriel. Pregunta S.A. Barrera. Dado que nómina electrónica es la base para la deducción de gastos en el periodo fiscal, ¿es viable que solo se reporte en diciembre lo de prestaciones sociales consolidadas o por ser cansación o abono en cuenta me obliga a tenerlo que reportar mensualmente? Como lo Yo acabo creo de que decir ya varias hemos veces, sido claros. Sí, y de pronto la pregunta llegó en el momento que no habíamos hecho tantas Sí, precisiones es sobre el que tema. recuerden que estas preguntas son acumuladas durante todo el eh, conversatorio, entonces ya llevan tiempo Ok. acumuladas. Pregunta Ujú. Patricia, ¿los elementos de protección laboral también se deben reportar? si se compraron el periodo fiscal, yo le anticipo, Ángela, si compraron el periodo fiscal, yo pensaría que sí y lo reporto como dotación. Pero si yo voy a deducirme ese gasto en ese periodo fiscal, si está en el inventario, no. Nada más, si hay una factura
sobre ese mes. ¿Y cómo hago para saber? Pues hombre, yo como insisto, esto es una ficción, la que tengo que aplicar a la DIAN, yo distribuiría por rata a quienes los empleados que van a usar esos elementos de protección, un porcentaje a cada uno, y reporto eso así. O si yo tengo certeza que ese elemento de protección es para un ente determinado empleado, pues le reporto ese valor. Pregunta Juliana. La dotación en algunos casos compran aparte de los trabajadores unos adicionales para reserva. En ese caso no hay trabajador directo. Debe cruzar el valor reportado a los trabajadores con el valor total de factura. En el valor para asignar a los trabajadores se les incluye lo pagado por impuestos IVA. Bueno, No, entonces porque recordemos una digamos, cosa, bueno, en ese tema voy a decir algo. Recordemos que el que se debe reportar es lo que corresponda al beneficio del empleado, pues que se clasifica así como beneficio de empleado, que es el valor de la dotación. El IVA no, en los impuestos ya cada compañía le hace el tratamiento que le debe hacer en forma adecuada, si se lo puede descontar al 100% o en forma proporcional o todo. El IVA no hace parte como de ese valor al reportar en ninguno de estos conceptos que tengamos que se relacionen con beneficios a los empleados. Y el tema relacionado con esa dotación pues es que ahí está el quiz. Ya uno tiene que tomar la decisión. Yo creo que Felipe es de la posición de decidir si lo reporto, pero usted dice, me estoqué hoy de la dotación porque me hicieron un descuento especial en diciembre. Es que usted hoy ese stop o ese stop que se puede tomar, usted no lo puede llevar como un costo de deducción hoy, sino que es un gasto pagado por anticipado. Todavía no es costo y deducción. Esos son informes que compró, por ejemplo, en diciembre para el año entrante. Simplemente es como lo conocíamos antes, un gasto pagado por anticipado. Usted dice, aquí tomo los que realmente corresponden a la dotación efectivamente entregada en los periodos que me obliga el año y aquí dejo guardado esto en otra cuenta contable lo que corresponde a esa dotación para el año entrante. Entonces, esa guardadita en la cuenta contable no es un costo de deducción del periodo fiscal, quedaría para el próximo periodo cuando usted ya diga traslado de ahí para el gasto de beneficios a los empleados porque ya llegó la fecha de entregárselo. Entiéndase pues los de abril para el ejercicio, que usted dijo, en diciembre están muy baratos, entonces ya los compro todo para tenerlos guardados para abril. sí, eso depende pues ya de cómo contablemente lo manejen. Yo pienso que lo dice la doctora Ángela, no se opone. Lo importante es que cruce por nómina electrónica lo que se le está entregando al trabajador y que tenga la factura para deducirse. La única dificultad que yo de pronto puedo ver, Ángela, que pues ya es un tema muy específico, es que de pronto al hacer el cierre, el cruce de cuentas, la diga, usted me reportó por dotación fue esto y me está pagando una factura por esto, tendría que explicarle yo que quedó una reserva en la cuenta contable X para el resto. Pero bueno, eso es un tema ya muy específico, que pues ya habría que hablarlo con el contador de la empresa. De pronto sería como eso, Ángela, no sé si la DIAN puede decirle a la empresa, usted, yo le sumé todas las deducciones de dotación y me sumó tanto, usted me está pagando una factura por tanto. La diferencia porque es así, no sé eso cómo lo puedan usted manejar contablemente. No, mira, que hoy hay muchas cosas que nosotros reportamos a la DIAN. Hay muchas que la DIAN hace un cruce efectivo, pero hay otras que no puede. Por ejemplo, en información examen hay muchos reportes que si usted va a ver si al otro tercero afectado está casa igual y no casa igual. Entonces, lo importante es que siempre tenemos que revisar los requisitos para la aceptación de costos, gastos y deducciones que implican la factura y los documentos adecuados y los otros, pues en el tema laboral y lo que corresponda al costo de deducción del año, hay que pasarlo en lo posible, si usted tiene la forma de hacer, por el tema de la nómina electrónica. Lo otro queda como un colchón y no hay problema. Es como un seguro que yo pago en forma anticipada. Lo compré en octubre. Me queda una parte de la empresa puede decir, usted me pagó los 10 millones de pesos, pero digo, apenas tengo derecho a 2 millones en este año. Los otros son para el otro año y no pasa nada. Gabriel. Pregunta Felipe Cardona. Buen día. Si en el primer semestre no se reportó las causaciones de las prestaciones en seguridad social, ¿se pueden reportar de forma esporádica? La seguridad social debería reportarse porque si se reporta la provisión del gasto de las prestaciones como deducibles, la seguridad social también es un gasto, la parte del empleador. Yo creo que ya Ángela, está evacuada esa respuesta. Ujú. Yo creo que ya está sí, evacuada en cuanto a las dentro de lo que hemos. prestaciones y lo del devengo, en cuanto a la seguridad social, vimos que no hay Listo. campo para eso, pero que la DIAN lo tiene que admitir.
Discúlpame, Felipe, yo te puedo Sí, interrumpir un momentico ahí. claro, claro, Buenas claro. tardes. Está. Digamos en el caso, o sea, digamos la primera pregunta que él nos hace, y obviamente fue una pregunta que yo realicé en la parte de abajo, es si nosotros de enero a junio no reportamos nada, ¿sí? De las prestaciones sociales o de los pasivos laborales, ¿cómo lo debo reportar, digamos, a partir de ahorita? ¿Esporádicamente o lo puedo hacer, digamos, de lo que me hace falta hasta diciembre? Yo soy amigo, y ya le doy la palabra a Ángela porque le acaba de decir, de si vamos a ser ortodoxos, seamos ortodoxos al 100. ¿Qué posibilidad hay? Hacer notas de ajuste de enero a junio. En eso pues contablemente tiene su situación, pues, tiene que hablar con el proveedor y con el por de nómina y volver a transmitir esas nóminas o esos soportes con la provisión contable mes a mes. Pues es la más ortodoxa, porque cuando hablamos de devengo, el devengo es mensual, el devengo no es consolidación semestral ni anual, por lo que ya he explicado pues sobre la manera de doctor Ángel. En ese sentido, lo más ortodoxo es hacerlo así. No sé, doctor Ángela, ¿usted qué piensa? Si de pronto dice, no, ya no lo hicimos así, entonces a partir de julio vamos a reportar un consolidado de lo que no reportamos de enero a julio y, y ya de ahí en adelante sí mes a mes. ¿Usted qué piensa? Pues yo pienso que nos debe quedar como una conclusión y para todos los asistentes es ir hoy a evaluar nuestro sistema y determinar que yo tengo que seguir haciendo reporte mes a mes, a partir de hoy, ¿cierto? A partir de la próxima, digamos, porque ahorita estamos que llegamos a reportar esta nómina del mes de junio, ¿cierto? Entonces tenemos que, a partir de la próxima, reportarlo mes a mes y mirar la posibilidad. Lo mejor, lo más adecuado es hacer un ajuste a cada uno de los meses en los cuales no reportó esas prestaciones y hacer las notas de ajuste, ¿cierto? Que hoy no tienen sanción, no pasa nada. O si usted llega y me dice, no, eso es más complejo para el proveedor, la única posibilidad que yo tengo es hacer un ajuste únicamente a junio con todo el acumulado. Si no lo tiene mes a mes, si no ese acumulado, también lo puede hacer ahí y hoy no hay sanción. No hay sanción y pues sí, pero no es lo más ortodoxo, digamos, porque con hablan de vengo, el vengo mensual y no acumulado. Pero sí, lo que dice la doctora a veces también es cierto. Pregunta Muchas Gladys. gracias. Pregunta Gladys. Si el trabajador solicita un parcial de cesantías, en su defecto se paga una liquidación definitiva. Los valores que se pagan en su cuenta de nómina ya no se reportarían en nómina electrónica, Oh, sí, puesto que claro, claro, claro que reportan. Es decir, lo que hablábamos, si una persona, por ejemplo, el consolidado de cesantías e intereses a diciembre del 2021 es el que reporta en nómina sobre ese año, pero si ahorita se fue en junio de 2022 y se liquidó definitivamente, las cesantías que pagan ahora, esas sí se reportan en nómina de 2022 y ya las que se reportaron en 2021, que después se giraron en febrero de 2022 al fondo, en febrero no se vuelven a reportar, porque ya están reportadas en diciembre de 2021, pero las que se pagan en 2022 sí se reportan, claro. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Ahí sí ya no hay momento de causación, sino de pago. Doctor pero Ángel. espérate que hace No, falta de la una pregunta. partecita. Dale. Sí. Puesto que mes a mes se va a reportar es la provisión o los Ujú. valores abonos en cuenta que en nuestro caso se reliquidan mensualmente y se contabilizan de acuerdo a las variaciones y novedades salariales. Como el reporte de nómina electrónica se reporta por trabajador, la dotación también debe ir reportada por cédula. Lo anterior dado que en nuestro caso se tiene inventario de dotación por cargos compartido, dotación para visitantes externos o internos. Bueno, entonces vamos a mirar algo, empecemos con un tema. Como ese trabajador que yo estoy liquidando hoy, llámese julio 20, que estoy liquidando el trabajador, yo ya debí haberle reportado por devengo las cesantías y los intereses. Yo cuando hagan la liquidación voy y verifico que le reporté, que le he ido reportando mes a mes. Y hago el ajuste, reporto lo que me falta en esa liquidación. Esa es como esa primera posición respecto al tema. Recordemos que en nómina electrónica yo voy a identificar los que son vinculados, los relacionados con la compañía. Entonces, si yo tengo un tipo de dotación que
por la especialidad de la labor, necesitan las personas que entran a mi organización colocarse unos trajes especiales, esa no está directamente relacionada con los empleados de la compañía, sino que es un gasto de la compañía que tiene su soporte, la factura, que no tiene que ir por nómina, porque en nómina va identificado es el que está vinculado laboralmente a la compañía y mis gastos asociados a ese trabajador. Entonces usted tendría que hacer una identificación cuando adquiera esa dotación, si tiene forma de hacer, es decir, esta dotación que corresponde a la que utilizan mis empleados, esa es la que tiene que pasar por nómina electrónica, y esta dotación que corresponde a los que visitan, vienen, conocen los procesos, sí, es un gasto general de la compañía. Hay un tema que yo pasé por alto y decía, es que como la provisión del devengo se hace mensual, cuando pago sí reporto cesantías ahí, pero hago el ajuste de lo que ya reporté en esa mes, de manera que solo el exceso es el que va a reportar, ¿cierto, Ángel? Sí, recordemos que el concepto de provisiones casi que desapareció hace rato y es simplemente el devengo. Entonces, como yo hago el cálculo mes a mes de mi devengo al que tengo derecho y así lo voy a reportar, cuando suceda la liquidación, reporto el ajuste. Y cuando están Exacto. pasando situaciones que tienen que ver que hubo diferencias que no nos decían en la pregunta porque me tocó recalcular porque se cumplieron otras condiciones o otros elementos que hacen parte del salario que no se habían dado antes, como bien decíamos, las comisiones o unas utilidades o otras otros temas, es en ese momento que yo hago el recálculo que reporto, no me tengo que ir a devolver como dijimos ahora el asunto. Perfecto. Bueno, Gabriel, ya estamos terminando. Las últimas dos preguntas. Si hay alguna otra pregunta pendiente, Más nos la bien, mandan. como hay muchas preguntas todavía pendientes, más bien que la persona se alce en la mano para que las digan verbalmente y así evacuamos las dos últimas preguntas. Si alguien desea hacerla verbalmente. Verbalmente. Y que sean obviamente temas que no hemos tratado ya, por favor. Sí. Listo. Felipe, es que quería hacer una pregunta ahí y era la Claro. pregunta que venía y es, Adelante. en nuestra empresa tenemos un pensionado sobreviviente, ¿sí? No sé si me hago entender. Es decir, teníamos un trabajador, falleció y pasó su cónyuge a recibir la pensión, ¿cierto? ¿Esto se reporta? Sí, claro, porque se reportan salarios, empleados y pensionados. Y se No importa reporta en este caso que sea sobreviviente. también otra situación que descubrimos es que en esa nómina no hablan de pensionado, no hay un campo. Entonces, pues hasta donde yo alcancé a ver y estuve buscando. Por lo tanto, eso se da como si fuera salario, pero se reporta así. No hay un campo específico para que solo le reporte una pensión, no. Entonces se reporta como un salario sabiendo que no es salario. Ok, es decir, que lo que yo le pago como mesada pensional lo debo reportar en salario. Sí, señora, porque no hay un campo para pensionados y es un gasto que es deducible, ¿cierto, Ángela? Eso estaba buscando aquí la resolución porque la nómina habla respecto a eso, que también los pagos a los pensionados se tienen que pasar por Pero ahí. no hay una Entonces un NIE. pensionado, no, Sí. no, el pensionado, no lo he mirado después, pero el usted lo tiene clasificado para efectos tributarios como un asalariado común y corriente, pues tiene una condición de pensionado porque cumplió una cosa, pero está dentro de sus gastos, de sus vinculados económicos. Sí, dentro de la NIE, yo la vez pasada estuve estudiando el tema porque yo de pensionados y no encontré un campo, una NIE que me hable de pago de pensión. Ahí la que dice Exacto. pago de salario solamente. Entonces, esos rendidas toca reportarlo como en su salario. Sabemos que no es salario, pero no hay más de dónde. Son de esas cosas que ahí vamos viendo que hay que pulirle a la resolución. Listo, perfecto. Y en este caso, digamos ya para cerrar mi pregunta, en este caso la mesada pensional por prima, es decir, que se le paga semestralmente. No es una prima, un mayor valor de ese salario, de esa mesada, porque un pensionado no tiene prestación social, o sea que no se reportaría una prima, se Sí, reportaría exacto. ese mes doblemente ese valor. Ok, ¿Sí? listo, perfecto. Bueno, Muchas gracias. Le damos la palabra a Gladys. Gladys, Luego Buenas, Patricia y ya finalizamos. buenas tardes, Felipe. buenas Buenas tardes. Bueno, tardes. mi pregunta va, en los casos que por alguna circunstancia se cuente con personal en misión para cubrir reemplazos de vacaciones o para aumento de producción,
La empresa usuaria es la que compra dotación y hace la entrega de dotación a estos trabajadores en misión. ¿Cómo soportamos este gasto si esa dotación, cómo soportamos el gasto de esta dotación si no son empleados nuestros y no vamos a transmitir nómina electrónica por ellos? Usted Me no lo anticipo en tiene que dos palabras a soportar. lo que decía Ángela ahorita. Ese Ujú. es un gasto que no tiene relación con un trabajador, sin Ujú. embargo, sí es para el servicio de la empresa, y entonces no entra en la nómina, pero sí es deducible, ¿cierto, Ángela? Lo que pasa es que los empleados en misión y todo esto relacionado, si bien es cierto, nos ayudan a la producción y un costo asociado, usted lo que está pagando por ellos no es nómina, pues porque la compañía, es una nómina detrás, ¿cierto? Pero realmente la compañía a usted le hace un cobro de un servicio y va a la clasificación de servicios, aunque ellos son empleados, pero no son empleados suyos directamente, vienen en misión, son empleados de la compañía que los tiene afiliados a todo el tema. Usted no es un empleado suyo, que usted no se tiene que preocupar por las prestaciones, por todo. Usted simplemente le dice, valen tanto y paga tanto, que es un servicio de nómina, por decirlo así, pero no es la nómina directa que usted tiene que reportar en esta nómina electrónica. Es un gasto Pero, deducible que no tiene que pasar por nómina, pero sí es un gasto porque mm, tiene una, digamos, una relación de causalidad con la actividad productora recta, ¿cierto? ¿Es así, Ángela? sí, señor. Bueno, Muchas gracias. gusto. Patricia, te escuchamos. Ya nos está acabando el tiempo. Patricia. Buenas tardes, mi pregunta es, cuando Buenas tengo tardes. anticipo de vacaciones, que todavía no las ha acumulado, ¿cómo se reportan esos anticipos? Bueno, Ángela. resulta, usted está haciendo un pago a un empleado de un anticipo, pero él no tiene derecho todavía, pero usted se ha hecho la causación mes a mes de esos valores que él va a tener derecho mañana. Entonces, usted mes a mes fue haciendo el pedacito. El mes 1, mes 2, mes 3. Él tiene derecho a las vacaciones cuando llegue al mes 12, pero usted le dijo en el mes 6, él necesitaba irse por cualquier circunstancia. Váyase, disfrute. Usted lo tiene ahí en apuntado diciendo, cuando llegue el mes 12, ya no va a tener derecho sino a los otros 6 meses. Pero usted debió reportar mes a mes ese pasivo por vacaciones para que se llegue el momento de los 12 meses. Es decir, en ese momento de anticipo, usted no lo tendría que hacer por pago, porque usted ya lo hizo mes a mes esas otras partecitas. Le queda una diferencia ahí, que llegaría a ajustar a diciembre 31, pensaría yo. No sé qué piensa Pero Felipe. entonces la respuesta es, yo en el mes 6 reporto el pago que hice por vacaciones. Simplemente ya es un pago que le hice al trabajador, en el sentido va con un valor de dinero que le diré por ese concepto, y ya contablemente voy descontándome ese saldo a favor, pero ya es una operación diferente. Y de ahí en adelante, ¿cómo hago, Ángela? Porque ya reporté un valor a favor de él Vea, y ya no puedo la sumar más norma valor. le dice, la norma le dice pago en cuenta que suceda primero. Entonces usted tiene que mirar en ese punto cero, porque yo no creo que sea un trabajador que no tiene derecho a vacaciones o que la compañía no espera tener durante un año que le den el anticipo de vacaciones. No, es un trabajador que la compañía espera tener durante un año, simplemente que le están dando la posibilidad, váyase y les disfrute hoy por cualquier circunstancia. Entonces, esa expectativa de esperar estar los 12 meses implica que usted tuvo unos meses en los cuales le causó por devengo y reportó por nómina ese devengo de esas vacaciones. Entonces, simplemente el caso para decirle, en junio él ya se va a ir a disfrutar las vacaciones que tenía derecho a diciembre. Usted en junio que le pagó o que le dio eso, usted dice, vea, yo ya había reportado por devengo 6 meses. Entonces aquí tengo otra diferencia. Esa otra diferencia se va por pago. Y tiene que estar pendiente que en los próximos meses no la vaya a reportar por Ya, causación. o sea, no hago más provisión de abono en cuenta porque ya pagué No, anticipadamente. sí la hace, Sí, pero claro. no la reporta, porque usted ya Ah, la bueno, la hago reportó. en la contabilidad, pero en la nómina Mm, ya me ya apunté. no, Ya me apunté. exactamente, exactamente en ese tema. Entonces, Gladys, ¿te Bueno, queda gracias. claro? Patricia, ¿te queda claro? Sí. ¿Te queda Señor, claro? gracias. Bueno, perfecto. Vea, ya yo me he comprometido Sí. con la doctora Ángela y con el moderador que hasta las 5 teníamos el encuentro. Muchas gracias por su presencia. Yo creo que es muy productivo esto, independientemente de que nos queden muchas dudas. La idea es esa, la idea es precisamente ir viendo como todos estos temas, a ver cómo los vamos resolviendo y qué cuestionamientos todavía persisten. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación, muchas gracias a la doctora Ángela, muy ilustrativa, eso nos va a aclarar muchísimo el tema, a Gabriel por orientarnos en la moderación y a ustedes por haber asistido.
Si persisten dudas específicas, nos pueden escribir, por favor, y procuraremos a la mayor brevedad evacuarla una a una. Cuenten que si no escriben, le estaremos respondiendo. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Feliz. a todos por estar ahí y permitirnos crecer con esas inquietudes y compartir Así estos es. espacios que son muy enriquecedores. Así es. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Doctora Ángela, muchas gracias. Gracias. Gabriel, muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.